un eje es digamos, están hechos en solamente una dimensión, si el plano nos permite hablar de 2 dimensiones y la posibilidad de 3 dimensiones. Ahora yo les voy a compartir esto que quiero hacer juntos, de mostrar la pantalla para hacerles un pequeño diagrama en el Word. Bien, ahora van a empezar a ver mi pantalla. ¿Ven esto, Steffi? Dice que está compartiendo pantalla todavía. Bueno, ya va a aparecer entonces, mejor, me da tiempo a agregar algunas cosas. Bien. Ay, no lo sé por qué. Ahí lo hice. Lo hice muy rápido y acá no. Dice la A, la E. ¿Se ve? Sí. Se ve, sí, sí. La I. Bien, bueno. La O. No, no sale en la B, pero no salió. No salió como le sale. Acá hay una oreja. Una oreja por imitar las C. Entonces, el eje, ¿sí? Látero-lateral, lo vamos a llamar así, porque si lo empezamos a llamar de otra manera, eje vertical, eje no sé cuánto, ¿sí? El eje látero-lateral atraviesa el cuerpo. ¿Esto lo ven? Sí. El eje látero-lateral atraviesa el cuerpo de izquierda a derecha. ¿Bien? O viceversa. El eje cefalocaudal atraviesa el cuerpo de arriba a abajo. Y el eje dorsoventral atraviesa el cuerpo de, vamos a poner, atrás para adelante. ¿Sí? Tiene que estar clarísimo. Ahora, los planos surgen, como bien explica el video, como la combinación, ¿sí? De 2 ejes. Entonces aparece el plano sagital, ¿sí? Que nos dice que el plano sagital está dado por el eje cefalocaudal más el dorso ventral, ¿sí? Yo no veo más la imagen. ¿Vos puede ser? ¿No ves la imagen? ¿Por qué no ves la imagen? ¿Qué pasó? Sea, el pizarrón, no ¿No veo se ve? yo, no sé si todo. Yo tampoco veía, ver, pero yo te le puse digo. fijar pantalla. Y ahí la veo. Ahora vemos. Vamos a ver qué pasó, a ver. No importa. Vayan escribiendo. Entonces, decíamos que los planos están compuestos por 2 ejes, ¿sí? Los planos están compuestos por 2 ejes. El plano sagital, compuesto por el eje cefalocaudal y dorsoventral. Entonces, es una especie, y acá hago la figura que es infaltable. No, igual no importa, Steffi, lo converso y ya está, más fácil. ¿Sí? ¿Me ven acá? Sí. ¿Mi video lo ven? Sí, te vemos. El plano sagital lo que hace es cortar el cuerpo, ¿sí? En 2 mitades, compuesto por el eje cefalocaudal que me atraviesa de arriba a abajo, ¿sí? Y además por el eje dorsoventral que me está atravesando de adelante para atrás o de atrás para adelante. ¿Eso se entiende? Entonces, este espejo, este vidrio que me atraviesa así, ¿sí? Estamos haciendo que me está dividiendo en 2 partes el cuerpo, izquierda y derecha. En cualquier cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender de que hay miles e infinitos planos sagitales, ¿sí?
Eso tienen que entenderlo. ¿Por qué? Ahí está el principio, por ejemplo, de las tomografías o de las resonancias, donde por un barrido electrónico lo que hacen justamente es hacer muchos cortes, ¿sí? Y hacer una imagen acabadísima de lo que está en el interior del cuerpo. Por eso nos da un nivel de conocimiento interior muy bueno, más allá de una radiografía, por ejemplo. Pero no es más que eso, es ver infinitos planos, uno seguido del otro, para que podamos entender el interior. Entonces, este es el plano sagital, que me divide en dos. Siempre en dos, porque no hay problema. Ahora, este es el plano sagital medio, porque justo está que pasa por la línea media. Ya que vamos vinculando un poquito el tema de términos de orientación, ¿sí? El otro plano es el plano transversal. El plano transversal está hecho de dos ejes. Del eje lateral, ¿sí? Y del eje dorso-ventral. Suponte que este es el cuadrado, me corta en este espacio. Entonces a mí me va a generar dos posibilidades. ¿Cuáles? Escucho. Superior, inferior. Superior e inferior. Superior y inferior. Superior y inferior, arriba y abajo, ¿sí? Si se quiere, arriba y abajo, o superior e inferior, que es lo que corresponde. Ahora, ¿cuántos planos transversales hay? Infinitos planos transversales. Y justamente lo que va a variar es de qué región estoy hablando para hablar de un plano transversal. No es lo mismo hablar de un plano transversal a nivel de tórax, que a nivel de abdomen, que a nivel de extremidades. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Eso tiene que quedar clarísimo también. Y finalmente, me falta el plano frontal o coronal, que en mí se ve muy bien, ¿sí? Pero que el plano frontal y coronal está hecho de dos ejes también, entre los que más se destacan. El céfalo-caudal, ¿sí? Y el látero-lateral. Entonces, el plano frontal o coronal está integrado por dos ejes, el céfalo-caudal y el látero-lateral. Y este plano me va a partir a mí en dos mitades, pero diferentes a las mitades de los planos anteriores, porque este plano pasa por acá, ¿sí? Y como pasa por acá, me va a dividir en ventral, hacia adelante, y en para atrás o posterior, ¿sí? Dorsal, posterior, se cortó, ¿no? Sí, de No, momento se corta, pero ahora está bien. Dorsal o posterior. Bueno, ventral, ante, ¿sí? O anterior, y por detrás, o posterior, o dorsal. Ok. ¿Está claro esto? ¿Podemos Sí, seguir? sí. Bien, Sí. bien. Este tema tienen que tenerlo muy claro, no clarísimo. Muy claro porque es base para hablar de anatomía en todo lo que resta, ¿sí? Yo si les digo, por ejemplo, el esófago es posterior a la tráquea, estoy diciendo que el esófago discurre por detrás de la tráquea, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esta cuestión, porque si no, después empezamos con un divague que nadie entiende, ¿sí? Seguimos, Estefi. Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado del trabajo práctico de las que ya nos han transmitido? No, yo no tengo ninguna duda. No. Perfecto. Entonces, ¿la mayoría pudo ver el video entonces o sabe dónde localizarlo? Yo lo vi, Estefi. Perfecto. Sí. Bien, perfecto. Para los que se unieron más tarde, sí, o que están recién ingresando, hemos hecho un pequeño repaso de ejes y planos. Cualquier cosa, sobre todo Mago, que veo que recién te conectás, está en la solapa de videos de ayuda y tenés el video de ejes y planos y el de uniones celulares, ¿sí? Para que lo puedas aprovechar. De todas maneras, no se preocupen porque está siendo grabada la clase, después la subiremos como un video a clase práctica de día tal, ¿sí? En la pestaña de ejes y planos para que la puedan rever si quieren algunos. ¿Cuántos juguetes Perfecto. había en la repisa? Si querés, Bien, empezamos o terminamos con tejidos. Bien, que alguien me diga, por favor, en qué se quedaron con la doctora Argüello.
Al principio, ¿sí? ¿Hasta dónde vimos con ella? Teórica, creo que fue Sí, por favor. Exactamente, ¿hasta dónde llegaron? Por favor. tejido todo epitelial. Todo lo que es tejido epitelial, vimos la parte del estómago, cómo funcionaba la parte basal, apical, todo eso explicó. Perfecto. Ajá, bien. Bien. O sea, ¿vieron tipos de tejido epitelial? Sí. Si yo digo, por ejemplo, bien, células planas, escamosas, cuboides, cilíndricas, simple, Cilíndricas, sí. estratificado, ¿les suena? Sí, ciliadas Bien, también. perfecto, estupendo. Perfecto, bien, las diferentes capacidades, queratinizaciones. Sí, eran exógenas, endógenas, todo eso. Bien. No, endócrinas y exócrinas. Endócrinas y exócrinas, eso. Está bien. Bueno. Está bien. Bueno, entonces vamos a seguir con tejido conjuntivo, si les parece. Así avanzamos. Ok. Bien. Voy a ir viendo a ver si les puedo mostrar el PDF y si no después se lo subo. Y mientras tanto les vamos comentando algo con Steffi. Arrancamos con conjuntivo, gente, ¿parece? Sí, arrancamos, ya voy. Estoy presentando esto para poder sumarlo a la Si clase. quieren, vayan agarrando lápiz o lapicera y papel, así nos van siguiendo. Sí, porque ya hay que tomar apuntes, ¿eh? Vamos. Exactamente. Porque esto ya dejó de ser práctico para ser teórico, para ir avanzando un poquitito respecto a otras comisiones. Una consulta que nos entonces. hicieron era sobre la entrega del práctico número 2. Ahora hoy les habilito ya la entrega para que lo puedan ir subiendo. Sí, van a tener hasta el miércoles, no de esta semana que viene, sino de la otra, ¿sí? Para que ya para el viernes que le sigue podamos hacer la devolución como hicimos ahora. Pequeño paréntesis. Bien. Ya les digo qué fecha sería para que sea concreto y si quieren vayan anotando. Yo tengo acá la agenda conmigo. Sería fecha de entrega miércoles 29 de abril. La fecha límite. Ahí se los escribo en el chat. 29 de abril. Sí, con lo que vamos a ir viendo hoy van a poder resolverlo, ¿sí? Bien, ¿se está viendo lo que estoy mostrando? Sí, se ve perfecto. Sí. Yo lo veo. Bueno, ya va a empezar a aparecer, no se preocupe. Profe, otro tema de tejido epitelial ¿Sí, que se me había ve? quedado. No. Sí. Dale. Las glándulas fúndicas de la mucosa Sí, gástrica. pregúntame. ¿Se escuchó? Sí, ¿qué pasa con eso? Esto no me quedó muy claro. Sí. Mirá, la glándula fúndica, en realidad estamos hablando de... el tejido epitelial tiene dos grandes funciones, ¿sí? El tejido epitelial tiene dos grandes funciones. La primera función, ¿sí?, es la que más conocemos, que es la protección, que es el recubrimiento de grandes secciones de piel, el recubrimiento de grandes mucosas. Es decir, más allá de todo, nadie discute la función protectora del tejido epitelial, Delphi, ¿sí? Ahora, la función secretora del sistema del tejido epitelial es menos conocida, pero no por eso menos importante, ¿sí? En esa secreción, en esa función secretora que vos tenés como tejido epitelial, vamos a distinguir dos tipos de secreciones que son las que nos reíamos recién: endócrina y exócrina. La secreción endócrina se reserva pura y exclusivamente a las hormonas, ¿sí? A las glándulas, digamos, a las glándulas endócrinas, aquellas que son productoras de hormonas, que solo viajan por sangre, por eso son endócrinas. Ahora, todo lo que tiene que ver con lo exócrino, exo es hacia afuera, tiene que ver con las glándulas que emiten producción hacia afuera
o a la luz de un órgano hueco. En el caso, por ejemplo, de la glándula fúndica, que es la glándula gástrica, la glándula del estómago. ¿Me seguís, Delfina? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces yo, en esta glándula gástrica, en el estómago, la mucosa que recubre el estómago, ¿sí?, está hecha de diferentes tipos de células que tienen como función común producir jugo gástrico, ¿sí? Algunas producirán enzimas, otras producirán ácido clorhídrico, otras producirán Magritte. A ver, no sé si vos tendrés el micrófono activado, por favor, si no estamos hablando, desactívenlo. Entonces, todo lo que no están hablando, desactiven, así podemos hacer la pregunta-respuesta correctamente. Decíamos, la glándula fúndica, entonces, tiene como función principal la secreción de jugo gástrico, y es exócrina en tanto y en cuanto libera jugos o libera secreciones hacia la luz de un órgano hueco, en este caso el estómago. ¿Bien? Ahora, está compuesta por 4 tipos de células, que son la célula principal, la célula parietal, la célula mucosa y la célula G. ¿Hasta ahí estamos bien o necesitas alguna otra cosa? Sí, perfecto, entendí, bárbaro. Bárbaro, seguimos entonces. Gracias. Vuelvo entonces a mostrar mi pantalla. ¿Esto se ve? No, a vos, por favor. Vuelvo a mostrar la pantalla. ¿Steffi se ve? Se ve perfecto, Henry. Bien. ¿Qué tiene de particular el tejido conjuntivo? ¿Sí? Lo que tenemos que entender de conjuntivo es, me parece a mí, por lo más, digamos, lo importante como diferencia con el tejido epitelial, es la cantidad que existe entre cantidad de células, ¿sí?, y cantidad de uniones. Por esto es importante entenderlo. Nosotros tenemos un tejido epitelial que tiene muchísimas cantidades de células con una cantidad impresionante en muchas ocasiones de uniones celulares. Por tener muchas células y más cantidad de uniones, es obvio que de forma, digamos, casi lineal, va a bajar drásticamente la cantidad de líquido extracelular o de matriz que está entre ellas. Entonces, todo tejido tiene 3 grandes partes, anoten esto. Todo tejido tiene 3 grandes partes: células, fibras, que son proteínas que dan estructura a ese tejido, y matriz. Entonces, 3 grandes partes: células, fibras y matriz, o líquido extracelular. En el tejido epitelial hay mucha cantidad de células y menor cantidad de matriz, porque claro, están todas amontonadas y muy unidas entre sí. Pero en el tejido conjuntivo esto cambia, y sustancialmente cambia, porque existe menor cantidad de células y por lo tanto mayor cantidad de matriz. Ahora, en esta filmina que ven acá, en esta diapositiva, dice tejido conjuntivo es muy abundante y ampliamente distribuido. Estamos todos de acuerdo. ¿Qué tiene que ver con esto? En que ahí, por ejemplo, van a encontrar desde el cartílago, desde el hueso y hasta la sangre. Todos esos, ¿sí?, los tendones, ¿sí?, todo tejido conjuntivo tiene 2 grandes vertientes. Aquel tejido conjuntivo que se ocupa pura y exclusiva... Me apagá el micrófono porque si no se me... El tejido conjuntivo, que es el que se denomina propiamente dicho, ¿sí?, aquel que se ocupa solo, pura y exclusivamente de soportar a un tejido epitelial por debajo, ¿sí?, y aquel tejido conjuntivo que tiene funciones especiales o variedades especiales. El tejido conjuntivo que está debajo de un tejido epitelial es el que, por ejemplo, podemos encontrar en la piel. La piel es un órgano compuesto de varios tipos de tejidos, ¿sí? El primero que nosotros vemos es tejido epitelial, pero inmediatamente debajo de ese tejido epitelial yo puedo encontrar tejido conjuntivo, que le da soporte, que le da nutrición, por donde discurren los vasos sanguíneos, ¿sí? El tejido conjuntivo es donde está la grasa, porque la grasa es un tipo de tejido conjuntivo, al igual que la sangre, al igual que el hueso, al igual que el cartílago, ¿bien? Entonces, esto es importantísimo que lo vayamos entendiendo, porque claro, en la sangre, si hubiese muchísima cantidad de uniones entre sus células,
perdería la hemodinamia, perdería su fluidez. ¿Se entiende esto que es muy importante? Entonces, el tejido conjuntivo es muy diverso, tiene montones de células diferentes de acuerdo a la naturaleza y a la estructura, pero por lo general es realmente muy diverso. Bien, ¿qué más? Vamos a decir algunas cosas respecto de las características del tejido conjuntivo, porque, digamos, es lo interesante, ¿no? Conecta tejidos, ¿sí? Conecta tejidos entre sí, da soporte, protección. Ustedes se caen, se golpean, se amortiguan. ¿Por qué? Porque tenemos grasa. Esa grasa es un tipo de tejido conjuntivo que se llama tejido adiposo, por ejemplo, ¿sí? Transporta sustancias. Y cuando yo te digo que transporta sustancias, te digo que la sangre, ¿sí? La sangre es un tipo de tejido conjuntivo. Y te digo que el hueso es un tipo de tejido conjuntivo y que el cartílago también. Y vos me decís, pero Enrique, ¿qué tiene que ver el hueso con la sangre, con un cartílago o con la grasa que está debajo de la piel? Bueno, te digo que tienen el mismo origen. Te digo que tienen el mismo origen embriológico. ¿Qué quiere decir eso? El origen embriológico o embrionario hace referencia a que cuando nosotros somos embriones se detectan tres grandes capas de tejido. Tres grandes capas de tejido. Lo que se denomina el tejido endodérmico, el tejido mesodérmico y el tejido ectodérmico, ¿sí? Cuando trabajamos con lo que se llama el tejido conjuntivo, el conjuntivo solo deriva de una capa que es el tejido mesodérmico, es decir, la capa del medio, ¿sí? Esto es importantísimo entenderlo, ¿eh? El origen de todos los tejidos conjuntivos es el origen mesodérmico. Esto es fundamental. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver con eso? Es que derivan de la capa media del embrión. Y por eso tiene tantas funciones. Los huesos, los cartílagos, la sangre, la grasa, entre otras cosas, los tendones, ¿sí? Son todos órganos internos por lo general, ¿sí? Sistemas internos. Entonces derivan de la capa media del embrión, el mesodermo. Volvemos un poquito por acá. ¿Sí? Defensa, claro, sí, defensa porque si la sangre es un tejido conjuntivo, es una característica principal. Fíjense esa foto que yo tengo acá, ¿sí? Ahí tenemos un tipo de tejido, de soporte epitelial, ¿bien? Que nada tiene que ver con la sangre y nada tiene que ver con el hueso, pero que son similares por las estructuras que los están conectando, ¿bien? ¿Qué es lo que más hay en un tejido conjuntivo? Matriz. Hay mucho líquido extracelular, señoras y señores. ¿Bien? En el caso de la sangre hay mucho plasma. En el caso del hueso hay mucho colágeno. En el caso del colágeno, en el caso del cartílago hay mucho matriz gelatinosa de ácido hialurónico. En el caso de la grasa, ¿sí? Hay mucha matriz extracelular. Entonces, siempre hay mucha matriz en una menor cantidad de células. Si todos pueden ver la foto que tengo en este momento, verán que lo que es más o menos violeta respecto de lo rosa, lo violeta son los núcleos de las células y lo rosa es la matriz. Entonces fíjense cómo cambia la cosa ahí. Si yo les mostrara en este momento una micrografía del tejido epitelial, verían que se hubiese todo violeta, más que rosa. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo estamos? Pregunto. Bien. Bien. Bien, ¿podemos seguir? Bueno. Ahí tenemos una especie, estos no son espermatozoides, esto es cartílago, ¿sí? Es una micrografía de cartílago. Esto es una cuestión muy importante, ¿sí? Como todos los tejidos epiteliales, ¿sí? Generalmente no están vascularizados, es decir, son avasculares, decimos que el tejido conjuntivo, al contrario, está muy vascularizado. Cuando yo hablo de vascularización, es quiere decir que le llegan vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, son en general tejidos a los cuales llega mucha sangre. ¿Por qué llega mucha sangre? Y porque es la propia sangre un tejido conjuntivo, gente. Entonces, salvo, como dice ahí, cartílagos y tendones, son tejidos muy vascularizados. La grasa es un tejido muy vascularizado, el hueso es un tejido muy vascularizado. Y seguramente algunos de ustedes están pensando, pero ¿cómo puede ser que el hueso tenga sangre?
Bueno, yo te digo una cosa, si vos te quebraste alguna vez, seguramente se te hizo un hematoma, ¿sí? Entonces, frente a eso, tiramos por tierra de que los huesos están muertos. Los huesos están más vivos que nosotros, ¿bien? Son órganos vivos. Ahora, fíjense esto que dice ahí. ¿No es cierto que los tendones y los cartílagos tardan mucho en sanar? ¿Y por qué es eso? Porque justamente, al no estar vascularizados, como lo puede estar otro órgano, tardan mucho en recibir nutrientes y tardan mucho en regenerarse. Por eso tardan en sanar. ¿Bien? Seguimos. Aquí tenemos los tipos de matrices que podemos encontrar en un tejido conjuntivo. Puede ser líquida como el plasma, gelatinosa como los cartílagos. Bueno, no voy a leer, odio leer un PowerPoint, así que fíjense lo que tenemos ahí. Como yo les comentaba recién, los tipos de matrices, ¿sí?, están ahí bien descritas. Pero todos son tejidos conjuntivos, especializados en este caso. Tipos celulares hay miles porque justamente van a cambiar de acuerdo al tipo de tejido del cual estamos hablando. No son lo mismo las células de la sangre que las células del hueso que las células del cartílago, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, fibroblastos en lo que se llama el tejido conjuntivo propiamente dicho, en aquel que tiene la función de sostener y soportar tejidos epiteliales. Fíjense una cosa importantísima. Ustedes seguramente escucharon hablar alguna vez de un infarto de miocardio, ¿sí? Bueno, en el caso de Moni Argento, un infarto de miocardio. Pero en los infartos de miocardio, lo que está comprometido ahí es el tejido muscular. ¿Bien? El tejido muscular, cuando una vez que muere, es decir, que se infarta por hipoxia, es reemplazado por tejido conjuntivo cicatrizal. Y acá tenemos al causante, al fibroblasto, ¿sí? El fibroblasto es justamente el causante de las cicatrices, porque son los tejidos conjuntivos que están por debajo. Y por eso esos corazones que han sufrido infartos masivos, infartos focalizados y recurrentes, ¿sí?, van perdiendo funcionalidad y fuerza, y se deriva después en una atrofia cardiovascular, en una atrofia o en una, digamos, una enfermedad degenerativa del corazón, justamente porque lo que tenemos ahí es que el tejido funcional ha sido reemplazado por tejido cicatrizal afuncional. ¿Bien? Entonces, fibroblastos, un tipo de célula. Macrófagos. Los macrófagos son tipos de glóbulos blancos, tipos de leucocitos, que se ocupan de la defensa inespecífica, ¿sí? Pero de una respuesta inespecífica que puede estar fuera de los vasos sanguíneos. Bien, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de vasos de macrófagos que están alojados en distintos puntos cruciales de algunos órganos. Por ejemplo, en las células de la piel vamos a encontrar, ¿sí?, células de Langerhans, que son macrófagos que están alojados en el tejido epitelial al resguardo de alguna defensa que pueda estar rota. En el propio, por ejemplo, hígado vamos a encontrar células de Kapfer, ¿sí?, que son macrófagos que están alojados en el hígado por la función detoxificadora que tiene ese órgano. Podemos encontrar microglias, por ejemplo, en el tejido nervioso, a nivel de cerebro o del sistema nervioso central, para hablar de la defensa específica del sistema nervioso. Es decir, los macrófagos son glóbulos blancos, son leucocitos, que se ocupan de la defensa fuera, muchas veces, de los vasos sanguíneos, ¿sí? Tienen la capacidad que se llama de diapedesis. La diapedesis es una posibilidad, ¿sí?, de migrar fuera del vaso sanguíneo. Eso es importante que lo quede claro. Bien, seguimos. Macrófagos, entonces. Células plasmáticas o plasmocitos, que son los productores de anticuerpos. Bien. Fabricantes de anticuerpos, células cebadas, ¿sí?, o mastocitos. Las células cebadas o mastocitos son los que son productores de heparina, que están justamente trabajando para la anticoagulación y el aumento de la
perfusión sanguínea. Adipocitos. Acá ya nos vamos a meter en lo que es el tejido adiposo. El adipocito es, acuérdense siempre, el sufijo cito hace referencia a célula. ¿Bien? Adipocito es la célula grasa. Fíjense, cada uno de estos glóbulos que ustedes ven acá, ¿sí? Si ustedes ven mi cursor, les voy a marcar una célula de adipocito. Esta es una célula de adipocito. Todo lo blanco es una gran vacuola de grasa. Y el puntito violeta este o rojo es el núcleo. ¿Sí? El adipocito es la célula grasa propiamente dicha. Bien. Leucocitos ya hablamos, entre otras cosas. A ver, dentro de estas células podemos encontrar un montón más, porque podemos hablar cuando hablemos de hueso, vamos a hablar de osteoblastos, de osteocitos, de osteoclastos. Cuando hablemos de cartílago, vamos a hablar de condroblastos, condrocitos, es decir, de acuerdo al tipo de tejido conjuntivo, el tipo de célula de la cual estamos hablando. Acá hacemos referencia a las células más comunes, eso tiene que quedar claro. Después, por favor, no dejen de leer el libro, porque eso es fundamental. Bien, en cuanto a la matriz, ya hemos hablado algo, es el líquido, ¿sí?, intersticial, es el líquido extracelular del cual están bañadas todas nuestras células. ¿Bien? Y lo más importante en el tejido conjuntivo es que las fibras muchas veces están en esa matriz, es decir, el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, ¿sí?, el queratinsulfato, es decir, todas las fibras, las proteínas que dan estructura a nuestros tejidos y nos dan la forma que nosotros tenemos, están en esa matriz, gente. Es decir, la matriz es cómo se determina ese tejido en el espacio tridimensional, porque si no, nunca vamos a entender de qué estamos hechos. Bien. Yo tengo una consulta que la hago por los chicos. Vos hace un rato dijiste que había distintos tipos de matriz, que podían ser sólidas, sí, que podían ser gelatinosas. ¿Por qué sí, esa diferencia en la composición? ¿Qué lo da? Las moléculas que la componen, ¿sí? No es lo mismo que esa matriz está llena de fibras de colágeno o fibras de elastina, como puede ser, por ejemplo, nuestra propia piel. A ver, todos ustedes en este momento agárrense un cacho de piel de la mano y estírenla, por favor. Háganlo. Estiren su piel un poquito, estiren la piel, estírenla y fíjense lo que sucede. Seguramente me van a decir que ha vuelto, salvo que algunos tengan 70 o 80 años, me van a decir que inmediatamente la piel volvió a su lugar y nada pasó en el momento. Si ustedes tuviesen en este momento 80, 90 años, seguramente la piel hubiese quedado arrugada y hubiese tardado más en volver a ese lugar. ¿Por qué? Porque las fibras de colágeno y elastina que tienen en ese tejido conjuntivo que está por debajo, está deshidratado y además con menor cantidad de fibras. Entonces, la piel, en este caso, ha perdido elasticidad. Esa es, por ejemplo, la causa de las arrugas. No sé si Steffi va por ese lado. Sí, perfecto, responde mi duda. Bien, no es lo mismo entonces un tejido como la sangre, el tejido sanguíneo es un tejido que es líquido, o por lo menos tiene una consistencia plasmoide. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene cierta hemodinamia, que puede, como es un fluido, ¿sí?, puede fluir, valga la redundancia. ¿Por qué puede fluir? Y porque el 60%, el 55% de esa matriz es agua, es plasma. Y dentro de ese porcentaje, el 94% es agua. Entonces, ¿por qué fluye? ¿Y por qué? Estamos hablando de que es un líquido por excelencia. Ahora, ¿el tendón fluye? No, minga, mirá que va a fluir el tendón. El tendón es altamente, ¿sí?, rígido. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de tejido conjuntivo regular, donde las fibras de tejido tiran hacia un mismo lado. El tendón agarra, ¿sí?, justamente lo que hace es tirar de un lado y de otro un propio músculo, o une el músculo al hueso. Por eso nosotros nos rompemos un tendón cuando exigimos o sobreexigimos la dirección en la cual tira ese tendón. ¿Sí? Si yo hago un desastre o sin asesoramiento de educación física, puedo romperme todo. ¿Por qué? Porque las fibras que están en la matriz del tendón van hacia un mismo lado. Si yo rompo por el movimiento esa dirección o distorsiono esa dirección, ese tendón se va a dañar, se va a lesionar. Bueno, a mí me gustaría saber cómo van hasta acá, que me digan en 2 o 3 palabras cómo vienen.
En un ratito termino. A ver, Agostina, Gente, Ariana, Ariel, a los ver, queremos escuchar. a ver, un A poquitito, a ver, mí, dale. a mí, claro, me parece que están súper buenas las clases porque te queda como, realmente vas entendiendo cómo es que está todo compuesto, porque a veces en leer lo de las diapositivas, como que uno tiene que, bueno, por lo menos yo me meto en internet, leo más, a ver cómo es que realmente está pues todo compuesto. Entonces, la verdad que muy bien. Bueno, bien. Bien, acá por acá están escribiendo en el chat. Bueno, entonces no hay preguntas ni dudas hasta el momento. Me quedo tranquilo, continuamos. Steffi, ¿querés tomar la posta un poquito? Yo te voy pasando, no sé, como quieras. Te la tomo en nervioso, que es el sistema que me gusta por excelencia. Ah, mirá cómo me mandó a morir. Bueno, no hay problema, gracias. De nada, colega. Bueno, entonces, seguimos con clasificación, ¿sí? Y acá también, esta clasificación es muy arbitraria en cómo estamos constituidos, porque no hace, si se quiere, estas clasificaciones las que están en el libro, no hace mención al tipo de tejido del cual estamos hablando. Si hablamos de laxo, denso, regular y irregular, en realidad estamos hablando del propiamente dicho, del conjuntivo propiamente dicho. No estamos hablando ni de la sangre, ni del hueso, ni del tendón. Pero tenemos que entender, ¿sí?, que el laxo es aquel, por ejemplo, a mí esta foto, por ejemplo, me hace acordar el tejido adiposo. Entonces vamos a decir que el tejido laxo es aquel donde las fibras y las células se entrelazan entre sí y hay cierto movimiento muy escaso. A mí esto me hace acordar al tejido adiposo, y de hecho el tejido adiposo tiene conjuntiva laxa. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Es decir, podemos hacer un ida y vuelta con las clasificaciones. No es arbitraria la misma. Vamos a decir que el tejido laxo, ¿sí?, por ejemplo, el tejido adiposo tiene tejido laxo o aerolar. Vamos a ver ahora, que es el que viene acá, ¿sí? La capa subcutánea del tejido epitelial, por ejemplo, es tejido areolar. Aquel que le da esa tendencia, ¿sí?, a la mínima rigidez. El tejido adiposo, acá te lo pone como un punto. A mí me parece que el tejido adiposo en realidad es un tipo de tejido aerolar y laxo. Fíjense, acá podemos ver células musculares y células adiposas amortiguando y de paso guardando un poco de energía, ¿no?, en forma de triacilglicéridos. El tejido reticular, ¿sí?, es aquel, esto es muy importante, escuchen bien cuando hablamos de tejido reticular, porque cuando hablamos de retículo hablamos de lugar que se genera en el espacio, ¿sí? Un tejido reticular es aquel que le da forma al órgano. Esto es importantísimo. Forma al órgano, ¿sí? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, ese órgano que ven acá es el vaso. Y el vaso, con B larga y Z, tiene una función específica en la cuestión linfática o en la cuestión sanguínea, porque es el lugar donde van a fallecer o a morir o a embolizarse los glóbulos rojos, por ejemplo. Aquí es el lugar donde se produce la bilirrubina, la tan famosa bilirrubina. En el vaso, ¿sí?, sabemos que está compuesto por un tejido reticular altamente conformado. ¿Qué significa? Es como una malla que permite o que no permite el paso de algunas sustancias o de células que están digamos, distróficas. Acá van a aparecer dos términos importantísimos, ¿sí? Cuando hablamos de órganos, nosotros, el órgano está siempre compuesto por dos cosas: el estroma y el parénquima, ¿sí? No es lo mismo estroma que parénquima. El estroma hace referencia a la estructura basal del órgano, no importa cuál, ¿sí? Al estroma del vaso, el estroma del riñón, el estroma del hígado, del cerebro, es decir, es aquel tejido que le da la forma que tiene. El estroma es la matriz, si se quiere, ¿no? Voy a decir, a ver, si yo tuviese que decir que para mí, por ejemplo, que sé algo de autos, voy a decir que el Renault Sandero y el Renault Logan tienen la misma matriz, nada más que uno tiene baúl y otro no, ¿sí? Es decir, vamos a decir que el estroma es el mismo ahí. No sé si fui bastante visible con el caso del auto,
pero lo que quiero que entiendan es que el estroma es la matriz, es cómo está formado, ¿bien? En caso del parénquima, va a cambiar de acuerdo al órgano de lo que estamos hablando, porque son las células funcionales, ¿bien? Las células funcionales del órgano se denominan parénquima. En el caso del riñón, el parénquima son las nefronas. En el caso del hígado, el parénquima son los hepatocitos. En el caso del sistema nervioso, el parénquima son las neuronas. Entonces, este es importantísimo. El tejido reticular, el tejido conjuntivo reticular, es el que origina al estroma de los órganos. Por favor, ténganlo bien claro. En el caso de un órgano como el hueso, el estroma, ¿sí?, son justamente las fibras de colágeno, la fibra de elastina, y el parénquima son los osteocitos y osteoblastos. Muy bien, seguimos. El tejido denso, por ejemplo, es aquel que está compuesto, ¿sí?, del tejido conjuntivo propiamente dicho, aquel que recubre. Esto es importante. No, espera un poquito, por favor. El tejido irregular es cuando yo les hablaba hoy de los tendones. Son, fíjense la foto, ¿sí?, aquel tejido que sus fibras responden hacia una misma dirección. Entonces, si yo un tendón lo doblo hacia un lugar donde sus fibras no están direccionadas, lo lesiono. Es altamente fuerte y por eso esta cuestión. Ahora, miren esto. Miren estas irregulares. Fíjense la diferencia, ¿no?, de la foto anterior con esta foto. Y ahí vamos a decir entonces que un tejido irregular puede tender en varias direcciones. Y el ejemplo más claro, son las válvulas cardíacas, ¿sí? La válvula mitral, la válvula tricúspide, las semilunares aórtica y pulmonares. ¿Por qué? Porque las válvulas cardíacas ejercen tensión en varias direcciones. A medida que pasa la sangre, la válvula tira, se abre, y cuando fluye la sangre, naturalmente, la válvula se tira hacia cualquier lado. Por eso es importante entender que el tejido conjuntivo que hace a la válvula cardíaca es de tipo irregular. ¿Bien? Bueno, sí, decime. Disculpa, ¿puedes explicar de vuelta esa parte de irregular? Sí, la irregular hace diferencia en que sus fibras, las fibras de la matriz, ¿sí?, están dispuestas en varias direcciones, no en una sola como la fibra regular, ¿sí? Entonces, esas fibras como el colágeno y la elastina, u otras fibras que generan tensión, pueden ser que te permita que ese órgano, que esa, digamos, estructura, resista tensiones en varias direcciones. El ejemplo más claro es la válvula cardíaca, ¿sí? A eso me refería. Perdón, ¿y la sangre también sería irregular? No, la sangre es un tipo de tejido que justamente no tiene nada que ver con esto, ¿sí? La sangre es un tipo de tejido conjuntivo que no va a ninguna de estas clasificaciones, ¿sí? Justamente es un tejido fluido, es un tejido donde su matriz es altamente acuosa, llamada plasma, ¿sí?, y que no tiene nada que ver con estas definiciones que estamos haciendo ahora. Yo les dije al principio, esta clasificación es arbitraria y tiene que ver con el tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿sí?, que muchas veces se puede mezclar o se puede recategorizar y decir, bueno, mirá, el tejido adiposo, que es un tejido especializado, se parece al laxo. El tejido tendinoso, que es un tejido especializado, se parece al regular. ¿Me siguen con eso? Sí. Bien, continuamos entonces. Tejido elástico, como es el que poseen las arterias. Ustedes saben cómo podemos, ante un corte cadavérico, ¿no?, o si ustedes tienen la posibilidad de comprar un cachito de corazón en la carnicería, ¿sí?, para hacer un churrasquito, por ejemplo, ustedes pueden encontrar, sí, que vamos a ver dos tipos de vasos. Vamos a ver venas y vamos a ver arterias. ¿Cómo distingo unos de otros inmediatamente? Lo distingo porque la arteria siempre permanece abierto. Su luz siempre está abierta. La circunferencia siempre la voy a ver completamente abierta. Sin embargo, la vena colapsa. ¿Por qué? Porque el tejido elástico que posee la arteria es mucho más importante que el tejido elástico que posee la vena. ¿Por qué es esto? Porque la arteria es un vaso de presión, es un vaso de resistencia.
es un vaso que soporta presión arterial, decimos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, porque posee tejido conjuntivo elástico, le permite llevar grandes presiones. Fíjense, ese corte es un corte transversal de arteria, donde yo aquí puedo ver la luz de la arteria, el tejido que se denomina en este caso endotelial, ¿sí? Y este es el tejido conjuntivo elástico que está por debajo, y aquí el tejido muscular liso que compone las arterias. En el caso del cartílago, ya estamos hablando de especializados, donde los condrocitos, ¿sí? Condro, con DR, condrocitos, son las células funcionales del cartílago. Ya dijimos que es avascular, es decir, no le llega fluidos sanguíneos, por lo tanto tarda mucho en sanar. ¿Dónde se encuentra el cartílago? Se encuentra más que nada en todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias aéreas superiores, hasta los bronquios, y luego ya desaparece. Y después en algunos lugares más, como puede ser, por ejemplo, el tabique nasal, parte del pabellón auditivo, entre otros lugares. Y parte también de superficies, todas las superficies articulares de los huesos están muchas veces camufladas, amortiguadas con cartílagos. Bien, tipos de cartílago, ¿sí? Fibrocartílago, cartílago hialino y elástico. El hueso este lo voy a dejar para después porque es un tipo de tejido muy especializado y la sangre también, con lo cual lo vamos a ver después. Bien, gente, dejo abierto para preguntas. A ver. Steffi, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto, acá estoy. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que creas que falta. Marcela dice que está todo bien. Sí, acá lo estaba, justo estaba leyéndolo. Profe, Ahí está. entonces, perdón, Tranquila. Sí. diferencio el tejido epitelial del conjuntivo por la cantidad de células y el tipo de matriz que tiene. Sí, la cantidad de matriz también, ¿no? En algún punto. Ah, listo. Perfecto, gracias. Cantidad de matriz. Y después, claro, también por la función, ¿no? La función es distinta, la cantidad de uniones celulares es distinta. También la cuestión, digamos, ligada a la función específica de cada uno de los subtipos de tejido conjuntivo, creo que es más que acabada la diferencia con el epitelial. Origen embrionario, exacto, Marcela, sí, totalmente. Recordad que el tejido epitelial deriva de cualquiera de las cepas embrionarias, en tanto que el conjuntivo solo del mesodermo. ¿Qué más? Enrique, Sí, dale. ¿el conjuntivo es el que entonces tiene más matriz que célula? ¿O al revés será? Claro, Claro, no, bien. pensémoslo, Vinti. Sí, sí, totalmente. El tejido conjuntivo siempre va a tener más matriz, más sustancia extracelular que el epitelial. Imagínate que el epitelial es de protección. Cuanto más unidos, mejor. Claro. Muchas gracias. ¿Eh? No, por favor. Enrique, y si entonces tiene mayor matriz y menor cantidad de células, ¿puedo decir que es un tejido abundante? ¿Abundante en qué? A ver. Es que estaba revisando para ver si tenía alguna duda y en el trabajo práctico hay Yo lo que como... te diría, Ariana, más que abundante, ¿es el más abundante de todos? Sí. ¿Por qué? Porque tiene tantas especializaciones que vos pensar que la sangre y que el hueso tienen el mismo origen, te da que pensar. Entonces yo te digo, sí, es el más abundante porque es el más distribuido. ¿Sí? Ah, claro. ¿Ah? Ok, entonces sí, Ya. ya entendí, entonces se hace referencia a eso, porque el punto decía es un tejido abundante y ampliamente distribuido. Exactamente, sí, está bien. Ok. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Creo que no. Por el Bueno. chat, por lo menos, no hay. No, en el chat no, y bueno, y consultas orales creo que tampoco. Doy por terminado tejido conjuntivo. Necesitaría que por favor conversen con Lorena para la clase que viene. Tejido muscular y nervioso,
intenten decirle que ya demos cierre a estos 2 tejidos, así ya podemos hacer el práctico número 2 a partir del viernes que viene. Si les parece bien, les doy un saludo y quedamos dispuestos en plataforma, en los foros, para poder hacer consultas, así no se pierden una semana de clase. Dejamos los foros abiertos, dejamos, bueno, toda la cátedra ya a disposición para lo que ustedes necesiten. Queda la clase grabada, la voy a estar subiendo seguramente entre hoy o mañana, así ustedes pueden tener acceso a aquellos que no pudieron llegar o demás. Bueno, tengan buena tarde, gracias. Adiós. Chao, muchas Hasta gracias. luego, gracias. A Nos ustedes. vemos. Chao, chao.